Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar la clase de electrónica de potencia. Habíamos quedado la clase pasada en tiristores. Lo que nos quedó pendiente de tiristores es algunos detalles relacionados con la desactivación de los dispositivos y el tiempo de recuperación del dispositivo durante el bloqueo. El tiempo ustedes vieron el tiempo de recuperación inversa del diodo, que es el TRR. Bueno, acá en el tiristor hay algo parecido, es un TQ se llama, que es el tiempo de recuperación. Ahí lo pueden, el TQ es como el TRR más un tiempo que se llama TRC. Ese tiempo es un tiempo mínimo requerido por el sistema para que no haya un reencendido. O sea, este TRC, el TQ entonces es TRR más TRC. El TRC es un tiempo adicional requerido durante las cuales no tiene que haber polarización positiva en el ánodo y negativo en el cátodo, porque si no tendería a volver a cebarse sin terminar el proceso de bloqueo. Así que ese es un tiempo adicional que en general se requiere. O sea, el TRR es el TRR clásico y se agrega un tiempo breve, pero tiempo al fin, que sería el TRC. Entonces, el tiempo de recuperación inversa del tiristor se llama TQ. En los libros van a encontrar sobre la conmutación forzada. ¿Qué es la conmutación forzada? Esperen un segundito que me armé el lío. Bueno, la conmutación forzada es la siguiente. Ustedes, si están conectando el tiristor en alterna, el tiristor se va a bloquear, es decir, la corriente, si ustedes tienen una tensión alterna, la corriente va a ser cero porque la tensión está cruzando por cero. Entonces, ya puede haber desfase o no, pero la corriente va a cruzar por cero si la tensión tiene esta misma forma senoidal o alterna. Debido a esta característica de la fuente, es que el dispositivo se va a bloquear de manera natural. ¿Qué pasa cuando la tensión de alimentación del circuito es una continua? Es una continua. En ese caso, no hay forma de que la fuente esté cruzando por cero en su tensión y por lo tanto necesitamos algún mecanismo de bloqueo del dispositivo o de apagado. Estos serían tres maneras. Uno, la autoconmutación, que sería si la carga fuera, en algún caso, del tipo resonante y automáticamente ustedes podrían lograr que la carga por sí sola, digamos, cruce por cero, por la característica resonante de la carga. Esto podría llegar a darse, pero quedaría supeditado al tipo de carga, el apagado del tiristor. Este mecanismo generalmente no se tiene en cuenta en la mayoría de las aplicaciones. Sí, dos mecanismos que se llaman fuente inversa de tensión y fuente inversa de corriente. ¿Qué serían? Esto lo comento simplemente. En realidad ya el tiristor en aplicaciones de corriente continua prácticamente no se utiliza, porque necesitamos un circuito extra para el bloqueo y el apagado del tiristor se hace por la carga y no por la compuerta. O sea, ¿qué es lo ideal en una llave, digamos? Que puedas saturar desde el mando y apagar desde el mando. Bueno, el tiristor, el clásico, no se puede apagar desde el mando. Entonces este es un problema, digamos. Acá veríamos el caso de autoconmutación, como, digamos, al ser alterna de este lado, entonces como la corriente también tiene característica alterna y cruza por cero y se corta solo, digamos. ¿Sí? Ese sería el caso de un circuito resonante. El caso de una fuente inversa de tensión requiere lo siguiente. La tensión de entrada, o sea, la tensión de alimentación es continua y acá está el tiristor y acá estaría la carga. Requiere que la carga tenga una componente altamente inductiva. Entonces la inductancia la ponemos aparte.
¿Por qué esto? Porque yo necesitaría, durante el transistor esté saturado, que sobre un capacitor, que sería este capacitor, se polarice con tensión negativa y positiva como está en el circuito. De manera tal de que cuando active la llave, quedaría negativo sobre el ánodo y positivo sobre el cátodo, y como la carga es altamente inductiva, entonces se podría generar el bloqueo, y esta descarga del capacitor se lleva a cabo sobre el tiristor y no sobre la fuente, porque justamente la carga es altamente inductiva. Ese sería un caso de fuente inversa de tensión. Implica dos cosas. Primero, efectuar la carga del capacitor cuando el transistor está saturado. Y segundo, un tiristor extra para generar el apagado. Todo esto es un lío bárbaro que sí lo tenía en los circuitos que, digamos, previo a los 80, que circuitos de conmutación que tenían tiristores, solamente como dispositivos de potencia. Estos tiristores tenían que ser comandados para ser tanto saturados como apagados. Otro método sería de fuente inversa de corriente. Esto implicaría, digamos, una inductancia, como la que está mostrada acá, una admitancia, y el tiristor colocado sobre un componente, digamos, LC. Sobre este componente también el capacitor termina cargándose con la tensión que mencionamos recién, negativo y positivo. De manera tal de que cuando cierre la llave, se va a producir una absorción de la corriente, y la corriente que proviene de acá va a dirigirse en gran medida para allá y en pequeña medida para acá. O sea, va a tener que ser este circuito de mucho más baja impedancia para que esto pueda llevarse a cabo. Esto se logra con este tipo de circuitos, y una vez que el tiristor se apagó, la corriente va a seguir circulando, pero por el diodo. Esa sería la idea. Y el tiristor queda abierto. Este es otro método que se llama fuente inversa de corriente. Estos dos métodos se utilizaron muchísimo en otra época. Ya no se utilizan más, pero bueno, quedaron como en el apunte, todavía están, y en la materia todavía están, porque todavía está en la currícula dispositivos de potencia con tiristores que no sean rectificación de potencia en donde la entrada es alterna. Hay aplicaciones que si bien están en la currícula, pero no se utilizan más, así que no, directamente no las damos. Luego apareció en los 80 aproximadamente el GTO, que es Gate Turn Off. Este dispositivo sí se apaga, es un tiristor, pero que saturamos por la compuerta y apagamos por la compuerta. El único detalle, dice que fue creado en los años 60, pero no tuvo aplicación masiva en ese momento. Mucho más adelante ocurrió esto. Acá tiene un datasheet, y el único detalle es que hay una corriente máxima permitida. Si se supera ese valor de corriente máxima cuando el tiristor está, digamos, saturado, y yo quisiera apagarlo por la compuerta, ya no sería posible si superé ese valor. O sea, tengo una limitación en la máxima corriente posible, pero bueno, es la limitación también del tiristor. El tiristor está especificado cuál es la máxima corriente que asegura el apagado. Y otro detalle, la corriente requerida para el apagado es muy alta. Por ejemplo, un tiristor que tiene 1000 amperes requiere 100 amperes para apagarse. O sea, es un driver terrible. Eso también ha hecho que los dispositivos sean poco prácticos, digamos. Debido a el alto requerimiento de corriente en un tiristor, es que se han diseñado los tiristores con un driver. Este driver, que está conectado sobre la misma placa, digamos, este driver que está aquí, tiene un banco de capacitores diseñados para poder generar ese impulso de corriente alto de valores grandes,
que sería lo que está dibujado acá. Este capacitor que está acá sería ese banco de capacitores, y es un circuito un poquito más inteligente. Entonces, es el tiristor con un driver conectado, y de esa manera se puede efectuar el apagado con esa corriente tan alta requerida. Este sería un GTO con un driver incluido. Esto se llama IGCT. Bueno, acá tienen un ejemplo de un datasheet de un tiristor en donde se muestra el drive de compuerta requerido. Vamos a mostrar un ejemplo. El tiristor es un tiristor del tipo SKKT91 de semicron. Tiene todas estas opciones, por ejemplo, tiristor, diodo, tiristor y así sucesivamente. El IT RMS es de máximo 150 amperes, o siempre define la temperatura también. El ITAB, 95 amperes. El ITSM, que es la máxima corriente no repetitiva, 20.000 amperes, o sea, bastante grande. Y el I cuadrado T, y estas son las características de la compuerta. Pero como la mayoría de las firmas tienen un poquito más de detalles sobre el requerimiento de la compuerta, vamos a la curva de la compuerta. La curva de la compuerta es esta, en donde muestra los valores de IGT y de BGT. Hoy tengo la computadora, no sé qué pasa, pero la tengo un poquito, digamos, ralentí. No sé si ustedes están viendo el puntero, lo están pudiendo observar al puntero. Porque yo lo veo un poquito retardado, no lo veo, digamos, moviéndose bien en tiempo. Y tengo como un poquito lenta la computadora. Bueno, la cuestión es que los valores de BGT y de IGT están definidos para distintos valores de temperatura. Ahí tenemos una línea, una traza que la voy a tirar hasta el fondo, que sería de 125 grados centígrados. Luego otra traza de 25 grados centígrados. Entonces, el IGT y el BGT están definidos para 25 grados centígrados. Otro valor, por ejemplo, este es el valor de IGT, pero de menos 40 grados centígrados. Este de menos 40, esto de 25 y esto de 125. Este sería el I, la corriente, el IG, la corriente. El BG, que estaría de este lado, lo van a tener como valores aquí, acá, acá, acá. Este sería el valor BGT y IGT definido, están descritos para 25 grados centígrados. Otro valor estaría acá, otro valor estaría acá, dependiendo de la temperatura. Pero, bueno, vamos a elegir 25 grados centígrados y ahí tendríamos los valores, digamos. Ahora, en general, yo voy a definir unas veces más de IGT manteniendo el mismo valor de BGT. Entonces, BGT lo mantenemos en 3 voltios y IGT me expando hasta allá. Y este sería el valor, entonces, de 3 IGT o 5 IGT. Ese sería lo que más o menos se requiere. Estaría dentro de la zona de disparo que se llama BSZ, que es zona de disparo seguro. Y BMZ en inglés es zona de disparo inseguro. De la zona del disparo seguro definido para 25 grados hacia adentro, digamos, sería una zona en la cual el fabricante le define que no sabe si se va a disparar o no. Por eso es de disparo inseguro. Pero acá van a tener el IGD y el BGD, que el fabricante le dice, si están por acá abajo, cualquiera de estos valores, el fabricante les asegura que el tiristor no se va a disparar. Entonces el IGD y el BGD es una zona de no disparo seguro. O sea, no se va a disparar en ninguna condición. El otro detalle es que, en general, ojo con esto, las planillas, en este caso las curvas, generalmente están descritas en escala doble logarítmica.
Entonces, esta, por ejemplo, es una curva de la potencia, que sería una hipérbola. Esta es una recta de carga, o sea, 20 voltios, 20 ohms. Aquí pasaría la recta de carga. Y acá está la hipérbola. En una escala doble logarítmica, una hipérbola se transforma en una recta. Y una recta en una curva como la ven ahí. Así que, ojo con esto. Bueno, y entonces definimos un punto de disparo seguro que está acá. Ese punto sería este, que describe 3 voltios y, no sé qué valor, 3 veces, o sea, 0,6 amperes. Y esto es lo que tendríamos entonces como posibilidad. Tendríamos esta posibilidad para hacer el driver del tiristor, en donde describimos 0,6 amperes. Cuando introduzcamos 0,6 amperes por acá, vamos a ver 3 voltios. La tensión que veo es consecuencia de haber introducido 0,6 amperes. ¿Entiende? Por eso tengo de este lado corriente, que sería la causa, y de este lado tensión, que es la consecuencia. ¿Ok? Esta es una manera de hacer un driver, pero bueno, cuando veamos fuente conmutada, que vamos a verlo en más detalle, les adelanto que estos puntitos en los transformadores significa que cuando acá tengo positivo acá abajo. Entonces, si yo cierro el transistor, acá va a haber 0 voltios, 12 voltios, o sea, 12 voltios, acá le puse 12 voltios menos la caída de tensión de saturación del transistor, que sería la tensión que hay acá. Y una tensión cuadrada. ¿Que cuánto tiempo dura? Y bueno, mientras esté el transistor cerrado. Del otro lado, ¿qué tensión voy a tener? Bueno, va a depender justamente de la cantidad de vueltas, de la relación de vueltas que tenga el transformador. Bueno, la conclusión es que este tipo de circuito tiene la desventaja de que cuando yo cierre el transistor, tengo positivo de este lado y positivo abajo. Y como tengo positivo abajo, digo que lo polarizé inversamente y no se conecta. Cuando abra el transistor, se invierte la tensión, se invierte acá y recién se conecta. Entonces esto es un circuito que se llama flying back o flyback. O sea, se conecta cuando se apaga. Este tipo de circuito no se recomienda porque yo necesitaría tener un pulso acá de apagado para que de este lado sea encendido. Este otro circuito, que es un circuito que se llama forward o de transferencia directa, sí es válido para nuestra aplicación porque cuando yo entregue positivo acá, tengo positivo de este lado. Cuando cierre el transistor, tengo tensión y tengo del otro lado tensión y me conecta el transistor. O sea, esta tensión me genera esa corriente y esa corriente para el transistor, para la impedancia que hay acá, me genera estos 3 voltios y con esos 3 voltios me voy para allá, tengo de acá, voy a definir que tengo 3 voltios cuando hay 0,6 amperes, que es lo que ve la impedancia de este lado. Al tener 3 voltios acá, ya defino cuál es la relación de vueltas. Si acá no tengo caída, sería 3 a 12, o sea, una relación 4 a 1. ¿Y qué relación tiene la corriente con la cantidad de vueltas? Bueno, en general, para el diseño del transformador, es mucho más largo que lo que yo voy a decir, simplemente comento. En un transformador, la inductancia del primario está vinculada con la cantidad de vueltas del primario. Y la cantidad de vueltas del primario con la inductancia tiene que ver con la característica de la cazoleta también, o de la forma del núcleo. Entonces, va a haber una cantidad de milihenry o de microhenry por vuelta, que eso se llama factor de inductancia. Entonces, a medida que nosotros aumentemos el valor de la inductancia del primario, cuando yo cierre el transistor, va a circular una corriente por acá, y esa corriente que se transfiere para allá en forma directa, se describe de dos maneras. Yo lo voy a ver en el ciclo BH.
así, está subiendo, y este crecimiento de la corriente está relacionado, digamos, con esto. Y la corriente que pasa derecho para allá sería los 6 amperes. Esta corriente que pasa hacia abajo es muy baja, digamos. ¿Qué es lo ideal en este circuito? Que toda la corriente que pasa por acá vaya para el otro lado. O sea, que la transferencia sea directa de energía o de potencia hacia el otro lado. Entonces, respecto de la corriente, si pongo corriente tiempo, sería así. La pendiente va a depender del valor de la inductancia. Supongamos, la inductancia es chica, la pendiente es baja. La inductancia es, la inductancia es alta, la pendiente es baja. La inductancia es chica, la pendiente es alta. O sea, a medida que la inductancia es menor, la pendiente es mayor. Al punto tal de que si la inductancia es cero, la corriente es cortocircuito, o sea, la pendiente es infinita. Entonces, de este lado del primario, yo voy a tener una pendiente de corriente creciente continua, lineal o cuasi lineal. Y del otro lado voy a tener una corriente constante. La corriente constante y de acá la pendiente constante. ¿Se entiende? Pendiente constante, corriente constante. Corriente tiempo. Del lado del secundario, del lado del primario. Eso es lo que voy a visualizar con respecto a las corrientes, de un lado y del otro. Entonces, para tener 0,6 amperes, tengo que elegir cuál es el valor de la inductancia que le corresponde a esa pendiente, y con eso yo ya describo los 6 amperes, 0,6 amperes, que necesito, y cuando tenga 0,6 amperes voy a tener 3 voltios. Esa sería más o menos la idea para definir cuánta es la cantidad de vuelta que se requiere en el primario. Porque en el secundario es simplemente la relación que hay entre el primario y el secundario, que dijimos que 12 a 3 sería una relación 4 a 1. ¿Ok? Obviamente, para los tiristores se elige un tren de pulsos. O sea, un tren de pulsos, un pulso. ¿Por qué razón esto? Un tren de pulsos. Porque yo cierro el transistor, entrego un pulso de corriente, le doy suficiente tiempo hasta que el transistor entra, la corriente por acá supera IL. Una vez que pasó IL, ya no necesitaría otro pulso. Bueno, de todos modos le aplicamos un par de pulsos más. Pero este ancho debería ser suficiente como para generar el IL. Si no, tampoco... Que yo le dé un tren de pulso demasiado angosto y no le doy tiempo al tiristor a que pueda circular su corriente de enganche, y bueno, se va a enganchar. Por acá tienen otro ejemplo de un tiristor. Y bueno, le va a quedar como lectura que ustedes vean un poquito los datasheets, que ya es parecido a lo que vimos en la clase pasada, y ahí, bueno, ahí tienen un ejemplo de la curva de la compuerta de los tiristores. No todos los datasheets tienen esta curva, obviamente. Esta curva es para algunos de los fabricantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunas firmas les ponen el IGT y el VGT, y nosotros asumimos el VGT ese valor, y 3 veces IGT y ya está. Sabemos que estamos por esta zona. Ahí tienen un tiristor de disco de hockey. Obviamente estamos hablando de valores por encima de los 3000 amperes. Y su datasheet. Obviamente son tiristores lentos, no trabajan a más de 50. Los tiristores más rápidos trabajan en 100 Hz. Así que tampoco estamos esperando hacer circuitos de conmutación que no sean, digamos, de red, de aplicaciones de línea o de red. Van a encontrar los packs. Yo elegí Semicron porque tiene unos datasheets muy, digamos, completos, pero no son los únicos fabricantes. Obviamente, yo ya la primera clase les comenté todos los fabricantes que hay. Simplemente que uno tiene que elegir qué
qué fabricante poner acá, como para mostrar un ejemplo de datasheet. Ustedes elijan cualquiera, pero tienen que leer bien el datasheet, porque siempre en los parciales va a haber preguntas acerca digamos, de ejemplos del datasheet. Así que ojo con esto, porque yo voy a hacer preguntas de detalles del datasheet. Así que lean todos los detalles. ¿Qué datasheet? Bueno, ahí le puse digamos, el aula virtual algunos ejemplos de datasheet. Obviamente pocos, pero algunos les puse. Tuve que cerrar recién la sesión porque se me ponía muy lenta la imagen, lo veía muy rara la imagen de... Bueno, ahí tienen, por ejemplo, voy a elegir una sola. Bueno, van a encontrar, entonces estamos en este tema. Ahí en librería le puse algunos ejemplos le voy a poner algunos más. Lo voy a anotar. Ejemplos de datasheet. Ustedes elijan de cualquier fabricante o de semicron, entren a la página y elijan cualquiera de los dispositivos que... En el tema de semiconductores, ahí le puse, fíjense, algunos datasheets de semicron y de ahí algunos dispositivos. Y en librería le puse los capítulos de Ned Mohan, las diapositivas del libro. El libro tiene, aparte del libro común, digamos, tiene unas diapositivas que Ned Mohan las tiene disponibles y esas están acá. Esas están adentro del libro. Cuando ustedes compran el libro, viene con un DVD. Y ese DVD tiene un montón de cosas, entre estos las diapositivas. Yo les dejé la diapositiva de dispositivos, o sea, de estos capítulos. Para que ustedes vean. Pero de todos modos en el libro tienen todo el texto completo. Acá tienen bastante resumido. Yo en realidad las diapositivas que estoy dando las saqué de acá. Un poco de ejemplo de cómo él da la clase, la doy de la misma manera, digamos. Así que me estarían faltando, en cierta forma, de Tiristores, me estaría faltando algunos datasheets. Así que ya los voy a poner disponibles cuando termine la clase. Ya los van a tener en los dos cursos. Datasheet de ejemplo, para que ustedes tengan, que serían algo parecido a estos datasheets. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Sí? En los exámenes que usted dijo recién que va a haber ejemplos o preguntas de datasheet, ¿en el mismo examen usted nos da la hoja? Claro, claro. La pregunta va a ser sobre un datasheet en particular, que va a estar disponible ahí, la van a tener. Van a tener el datasheet y les voy a hacer preguntas. Por ejemplo, el IGT, ustedes dónde tienen que ubicar el punto del driver, o cuál es el punto que no dispara, que con seguridad no se dispara. Entonces, y le puedo hacer 2 o 3 preguntas y le elijo yo un punto y ustedes dicen si ese punto está bien o está mal. Excelente, porque tuvimos exámenes y cada uno buscaba una hoja de datos y por ahí había confusión en eso. No, porque no, yo le voy a poner valores concretos y ustedes van a tener que mirar el datasheet y ver si ese valor concreto que le estoy poniendo está bien o no, de acuerdo al datasheet que están viendo. Así que no pueden ustedes, no les voy a dar que elijan cualquiera porque puede ser eso en los trabajos prácticos, pero no en los parciales. Los parciales van a ser muy específicos con datasheet que yo les voy a ir poniendo. Pero tienen que estudiar los detalles de los datasheets, son un montón. El tema es que son un montón, ustedes después si quieren pueden hacer preguntas. Después la clase, por ejemplo, la clase que viene pueden hacer preguntas de la clase anterior. Si se han quedado con dudas, ustedes vayan viendo. Pero eso les va a pasar, digamos. Bueno, siempre van a tener ejercicios
ejemplo, y acá yo puse 2 ejercicios de ejemplo del Barrado Batista que me gustaría que ustedes le peguen una miradita. Estos 2 ejercicios de cómo sería, digamos, cómo lo encara el libro de Barrado Batista al tema Tiristores. El ejercicio 3.5 y el 3.7 va a quedar como tema que ustedes lo estudien por su cuenta. Bueno, con esto terminamos Tiristores, como para darle un cierre al tema. Vamos a ir al tema que sigue, que es transistores de potencia. Los transistores que vamos a ver, digamos, en clase son 3 tipos, hay muchos más, pero vamos a ver los básicos, que son el BJT, el MOSFET. Esperen un segundo, se me perdió la lapicera roja. Bueno, me tiene que usar esto. El BJT, el MOSFET y el IGBT. Estos 3 son los dispositivos más importantes y son los que vamos a estudiar ahora en clase. Vamos a comenzar entonces con el BJT. Los transistores van a cumplir un montón de funciones, pero básicamente sería como llave para los distintos convertidores. Entonces vamos a comenzar con BJT. Antes de comenzar con los BJT, les voy a mostrar un menú de cómo se vería, digamos. Voy a poner rojo, así me gusta más. Ustedes vieron en diodos que el diodo tiene en la zona del sustrato N+, que sería con la zona drift, o sería la zona que le llamamos de arrastre, y N+, que tiene gran concentración de portadores minoritarios. Y después la zona P. Ese sería un diodo típico de electrónica de potencia. El tiristor también tiene una característica similar. Nada más que en la zona superior, o sea, y la estructura del dispositivo es vertical. Se ha demostrado y han descubierto y lo han desarrollado durante todos estos años, que la estructura vertical es la que mejor funciona para electrónica de potencia. Es la que mejor éxito ha dado en la mayoría de las aplicaciones. Por esa razón se utiliza la estructura vertical, en donde en el sustrato tenemos el colector y, digamos, la concentración de el N+ y el N-, en donde esta es la zona de arrastre o la zona drift, y arriba tenemos en forma entrelazada la base y el emisor. Ya le voy a mostrar un poquito más en otra vista cómo se vería, digamos, el emisor y el colector. Después tiene el tiristor, que el tiristor es tal cual ustedes lo han visto en electrónica general, es el mismo dispositivo, no hay otro dispositivo, así que sería ese. Y el MOSFET y el IGBT lo vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo al transistor, ese sería, digamos, la forma de corte, en donde ahí tenemos el emisor, la base en el lado superior, estructura vertical, y N- y N+, que sería el colector. Esto aplica para transistores NPN o PNP, obviamente esto es un ejemplo de un NPN. Acá sería cómo se visualiza la forma entrelazada entre la base y el emisor, en la zona superior. Bueno, acá en el apunte van a encontrar mucho detalle, lo tienen al libro de Ned Mohan en este capítulo de transistores BJT, toda la teoría, primero la teoría general, hay unos pequeños cambios en la teoría de electrónica general con la de electrónica de potencia, pero tiene lo que dice el libro, que tiene múltiples emisores estrechos, con eso minimiza
la acumulación de la corriente en el colector y múltiples conectores en la base que están todos conectados en paralelo, que sirve para disminuir la resistencia parásita que hay en la zona de la base. Pero esa es la forma entrelazada que utilizan los transistores de potencia. La zona que comparten en común sería la zona del sustrato donde está el colector. Y sería la zona drift, N- y N+. Viéndolo en el formato, digamos, corriente de colector, la curva de potencia, que sería curva característica IB, corriente de tensión, de salida, pueden observar tres regiones bien pronunciadas. La región de corte, que está acá abajo, la región de saturación, que está acá arriba, que se denomina de cuasi saturación y de saturación dura o de sobresaturación, y la región activa que estaría acá, en esta zona. Entonces, esa sería más o menos la idea general de las regiones. La máxima caída la máxima tensión de ruptura del transistor se llama B colector emisor, y esta letra última dependerá de qué se trate, digamos. Así que la vamos a mencionar un poquito más adelante, pero esa sería la idea general. Ya vamos a entrar en detalles sobre ese tema. Acá pueden ver una curva característica de un transistor BJT, de cómo se manifiesta el beta del transistor en función de la corriente. Beta arriba, corriente abajo. Los dos en escala logarítmica. Pueden ver que aumenta hasta IC máximo sobre 10, hasta 1/10 de la corriente máxima, y luego la corriente máxima empieza a decrecer el beta hasta valores tan chicos como 10, cuando está ya prácticamente cuando está muy saturado, sería ese los valores. Bueno, respecto de las características físicas del dispositivo, tienen distintos tipos de encapsulado y las aplicaciones del transistor depende de esto. Yo les comenté que para electrónica de potencia necesitamos dos conexiones de emisor, una para el control y otra para la etapa de potencia. Bueno, los transistores pequeños no lo tienen, pero los transistores de gran potencia sí tienen la zona de control por un lado y la zona de potencia por el otro lado. Así que el encapsulado depende de la potencia, tal cual lo vimos en tiristores y en diodos. Aquí vuelve a repetirse. Los encapsulados son de plástico o cerámico, dependiendo de la aplicación, si es industrial o militar, y después en disco de hockey en formato tipo pack, dependiendo de la potencia. El disco de hockey para corrientes muy altas, por encima de los 3000 amperes. Las especificaciones más importantes de los transistores son bastante parecidas a lo que vimos en tristores, pero acá podemos mencionar 3 tensiones, hay muchas más, pero vamos a mencionar 3. 3 tensiones máximas que puede soportar el dispositivo en el bloqueo. Una siempre es B colector emisor. Sub O, si la base del transistor cuando lo estoy apagando, corto la base. Ese sería en base abierta. Entonces el transistor se ve sometido a un apagado peor de los casos, digamos. Ese sería B colector emisor sub O. B colector emisor sub R es cuando yo lo apago, la llave la vamos a poner acá, pero hay una resistencia a masa. Entonces cuando yo lo apago, hago un cortocircuito con una resistencia. Entonces la corriente se invierte, la corriente circulaba así para la saturación. Se invierte y las cargas de la zona de la juntura se evacúan sobre la resistencia. Entonces es un apagado un poquito más eficiente. Y luego tenemos un apagado que es con una tensión negativa. En lugar de tener este circuito que tenemos acá, tenemos un circuito con una tensión negativa.
La idea sería así. La llave. Con una tensión negativa. La corriente va a circular por acá, pero ojo, la tensión negativa no significa que la corriente, qué forma vaya a tener. La forma que va a tener la corriente depende de las cargas que tenía acumulado en la zona de la juntura. Entonces, la corriente va a tener esta forma y va a ir decreciendo hasta llegar a evacuarse y llegar a cero, como vimos en la recuperación inversa del diodo. La corriente va a tener una característica bastante parecida, es decir, va a tender a cero. Y la pendiente va a depender, la pendiente de esa corriente y la forma de esa corriente va a depender mucho de cuánto era la corriente que tenía previo, cuántas eran las cargas acumuladas y si estaba saturado o no, cómo estaba su condición de saturación y la forma de la corriente. Pero la corriente va a tender a cero y la tensión sigue siendo negativa y la corriente tiende a cero, o sea, hasta que se evacúa completamente. En esa condición, la tensión máxima que soporta el transistor es B colector emisor sub B, o también le llaman X en algunos libros. Entonces, la tensión máxima de bloqueo depende del driver, del circuito de excitación de la base. Luego tiene la corriente máxima IC y IC máxima. La IC máxima es repetitiva. Y la IC es continua. Y luego las características de la base, que esta sería la corriente de base continua y la corriente de base repetitiva. Cuando se menciona repetitivo, hay que definir qué es eso de repetitivo. Bueno, se define el ancho y el periodo. Potencias, bueno, se define la potencia de disipación y la resistencia térmica, juntura carcasa y carcasa disipador, que esto es siempre parecido a cualquier tipo de dispositivo. Si vamos a someter un dispositivo a la conmutación, tenemos que ver cuál es el proceso de conmutación del dispositivo. Si tenemos una carga resistiva pura acá, bueno, la condición va a seguir la recta de carga. Ahora, si tenemos una carga típica de electrónica de potencia que tiene características bastante inductivas, entonces si está apagado y lo saturamos, lo que va a tender es la corriente a crecer y la tensión a no decrecer nada. Y cuando alcance su valor máximo, recién decrece la tensión. Luego de estar saturado, cuando lo queremos bloquear, hace un proceso inverso. Aumenta la tensión sin decrecer la corriente y luego decrece la corriente. Esto implica que sería un caso extremo para los fines de electrónica de potencia y fines de la potencia, la definición de la potencia, porque no está pasando por esta transición, sino está ocurriendo con el peor de los casos. Entonces, si habíamos descrito B colector emisor máximo, que sería sub 0, sub O, sub R, sub B, lo que sea, la corriente de colector máxima, si este sería la corriente de colector máxima y este sería la máxima tensión, bueno, tengo que tener bastante más lejos para poder que el transistor esté dentro del área segura de conmutación. ¿Alcanza con esto? El tema no. ¿Por qué razón? Porque hay una curva adicional, que es la curva de la potencia, que sería dependiendo del tipo de potencia, si es una potencia continua o una potencia pulsante. Así que se agregaría, esta sería una recta si esto sería en escala doble logarítmica, o sería una hipérbola si estuviera en escala doble lineal, depende de cómo esté la escala, ¿no? Por supuesto. Entonces, el fabricante tiene que describir esto. ¿Cuál es el área que está permitido en la conmutación? Y lo describe de dos maneras, en estado de saturación y en estado de bloqueo.
Entonces, el área segura de conmutación directa se llama FB-SOA. Y el área segura de conmutación inversa, RB-SOA. Y no son iguales para el transistor bipolar, porque para otros transistores sí son iguales, pero para este no. Entonces, vamos a describir esto, después voy a ir al datasheet. Este sería el área segura de polarización directa, que es cuando el transistor está apagado y lo saturamos. Dijimos que satura así. Entonces, ojo que estoy pasando por encima del área segura de polarización directa. ¿Cómo sería un caso ideal? Y tendría que estar más abajo y hacer esto. O sea, tiene que estar dentro del área segura para el proceso de saturación, para el estado de saturación. Entonces, el fabricante describe regiones. La región de la corriente máxima, la región de la tensión máxima, o las curvas de la tensión máxima, la curva de la potencia, y agrega una curva más, que es esta. Esta curva se llama second breakdown. Es la curva de la ruptura secundaria, que acá aparece como esto, y tiene dos quebrados a esta. En este caso es una sola, que sería esta, y en este caso no está. Fíjense que la curva de la potencia es esta, o este es de la potencia, y este de la ruptura secundaria. ¿Qué es la ruptura secundaria? El fabricante describe lo siguiente. Dependiendo de cómo esté efectuándose el proceso de saturación, dentro de la zona de la pastilla, el fabricante define que hay zonas que se generan puntos calientes más que en otras, dentro de la zona digamos, del circuito. Entonces, describe la ruptura secundaria, la máxima temperatura localizada que puede soportar el dispositivo sin que esto degrade el dispositivo. Entonces van a encontrar en la zona de la juntura ciertas zonas de puntos calientes y ciertas zonas que no hay. Ocurre que cuando hay un valor muy alto de tensión y muy alto de corriente, que sería esta zona, estamos hablando de esta zona, ahí se pueden generar puntos calientes excesivos que pueden degradar el dispositivo y lo pueden llegar a destruir con un proceso muy largo, digamos. No es que se vaya a destruir en el momento, es una degradación sistemática que va ocurriendo en el dispositivo. Entonces el fabricante dice, no, esta zona no está permitido utilizar, por lo tanto, ustedes pueden trabajar acá y acá adentro. Porque en esta zona se pueden generar puntos calientes que el fabricante no les asegura que el transistor vaya a soportar semejante degradación. Esto ocurre en dispositivos de portadores minoritarios, obviamente. Respecto de la máxima tensión que puede soportar el dispositivo, entonces comentamos que las máximas tensiones, acá hay tensión y acá hay corriente, la máxima tensión colector-emisor, aquí es sub O, o sea, cuando lo abrimos a la base, acá está la máxima tensión que puede soportar el dispositivo si lo apago con una resistencia. Esta no la mencioné yo, que es si la apago haciendo cortocircuito. ¿Por qué? Porque es poco práctico implementar ese tipo de conexiones, pero es válido. Yo puedo hacer un apagado haciendo un cortocircuito en la base. Y puedo lograr que pueda soportar mayor tensión inversa. Esta es con la tensión negativa, o sea que puedo lograr bastante alto el valor. Y este es si es configuración base común, que sería el caso ideal. Configuración base común no lo vamos a tener en cuenta porque en la mayoría de las aplicaciones utilizamos configuración emisor común. Pero, bueno, sería el mejor de los casos. Dijimos FB-SOA.
Y ahora mencionamos el SOA o el área segura de conmutación, pero en el apagado. En el apagado se llama RBSOA. Y ahí tienen, es tan pobre, digamos, en los transistores bipolares que el fabricante lo pone en escala doble lineal. Así que imagínense, así que habíamos dicho que se apaga, estando saturado está acá, estando apagado está por acá, entonces se apaga así. Este es el proceso de apagado de un transistor. Estamos sobrepasando el área de conmutación segura o el área de apagado. Por lo tanto, en la mayoría de los transistores bipolares, no es para las cargas típicas de electrónica de potencia, no es posible ser apagado el transistor dentro de su área de conmutación segura, y eso implica que el transistor requiere en el circuito de apagado un circuito extra para llevar a un apagado por acá. En lugar de esto que vemos ahí, llevarlo para acá abajo. Y que entre dentro del software. Bueno, ahí tienen cómo es el proceso de saturación de un transistor. Primero vamos a mencionar que un circuito que tiene carga altamente inductiva, entonces vamos a ver cómo es el proceso. Primero, con una forma de corriente controlada, entonces efectuamos la saturación de la base, le damos una corriente y mantenemos el valor de la corriente estacionario, fijo, que va a depender obviamente de la carga. Ese valor de corriente de colector, es el valor de corriente de colector que va a tener, depende de la carga. Entonces la corriente de la base es lo que estamos hablando, sería esto. Y la corriente de colector, entonces va a ir creciendo la corriente de colector hasta llegar a su valor máximo. Eso para carga inductiva, ¿no? De este tipo. Se va a definir el tiempo, los tiempos de retardo al encendido de la siguiente manera. Tiempo de retardo al encendido, T de on, en el libro de Ned Mohan sería desde 0 hasta su máximo valor de alcanzar el voltaje de la base. Sin embargo, en la mayoría de los datasheets describe el 10% de crecimiento hasta el 10% de crecimiento de la corriente de colector. 10% de corriente de crecimiento de la base hasta que alcanza el 10% de crecimiento de la corriente de colector. Eso es el tiempo de retardo, que es T-delay. En el libro de Ned Mohan lo describe de esta otra manera, un poco más fino la descripción. Luego tenemos el tiempo de crecimiento, en inglés T-rise. El tiempo de crecimiento sería una vez alcanzado, o sea, es todo el proceso de crecimiento de la corriente hasta llegar a su valor máximo. En los datasheets van a encontrar como T-rise o tiempo de crecimiento, el 10% que habíamos dicho, del 10 al 10 sería el T-delay, el 10 al 90, eso es el T-rise, el tiempo de crecimiento. Desde el 10 al 90 es tiempo de crecimiento de los datasheets. Acá en el libro de Ned Mohan es todo el crecimiento completo. Eso es T-rise de corriente. Luego en el apagado, perdón, durante todo este proceso, la tensión colector-emisor, la tensión acá, no cayó. Sí, o sea, aumentó la corriente a su valor máximo. Sin embargo, si lo vemos en 2D, B corriente, hace esto. Sin embargo, la tensión no cayó y la tensión ahora empieza a caer. Pero este decrecimiento de la tensión sufre 3 fases, digamos. La primera, que sería esta, que es
un primer lapso que es cuando hay una recombinación de las cargas entre la base entre el colector y la base. Una vez que ocurrió eso, que se completó esto, sería esta pendiente. Esta segunda pendiente ya es solo de la base. Es el proceso solo de la base, que sería una pendiente un poco más suave y más lenta. Y luego aquí ya se produjo la sobresaturación, la saturación real, digamos. Entonces son 3 etapas que la mayoría de los libros directamente lo define como una sola, pero si uno hace un zoom, pueden encontrar tres fases, digamos, bien pronunciadas. Si vamos al encendido, podemos ver que cómo se manifiesta. Esta sería la concentración de portadores. Acá, esta es la zona drift y esta es la zona del colector. Cómo la concentración de portadores minoritarios va traspasando la zona drift hasta llegar a la zona del colector. Esta sería la manera, a medida que va ocurriendo el tiempo, cómo se va produciendo la saturación del transistor, digamos, BJT. Bueno, acá hay un poquito de descripción de lo que acabo de mencionar. Luego el apagado. El apagado van a tener dos maneras de apagarlo. Apagado con una pendiente controlada. La pendiente, esta derivada es muy importante. La forma de esta derivada, la pendiente que le demos, es decisiva sobre los tiempos de retardo. Así que, tal es así que en muchos circuitos driver de transistores bipolares tienen un ferrite en la zona de la base justamente para limitar la pendiente de apagado. Con ese ferrite se genera una inductancia y con eso describe exactamente la pendiente que yo quiero darle. Con esa pendiente me aseguro los tiempos de retardo con precisión que yo quisiera tener. Bueno, en ese caso, entonces, con pendiente controlada, voy a tener una descripción, esta primera etapa que se llama tiempo de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento para el libro de Ned Mohan es, una vez producido el proceso de apagado, hasta que la tensión comienza a crecer. Comienza a crecer. Sin embargo, los datasheets describen desde que comienzo a apagarlo hasta que la corriente de colector comienza a efectuar su proceso de decrecimiento. No la tensión, sino la corriente. Corriente versus corriente. Eso es la descripción del tiempo de almacenamiento para la mayoría de los datasheets. Sin embargo, para un hilado muy fino es este tramo. ¿Por qué lo hacen en los datasheets así? Porque es más conservador, es un tiempo de almacenamiento mucho más grande. Que en realidad es lo que importa, porque ¿qué es lo que importa? Cuando la corriente empieza a bajar. Entonces, esta manera de escribir el tiempo de almacenamiento es mucho más conservativa en la mayoría de los manuales, por eso lo toman de esta manera. Y además se describe dos también pendientes de crecimiento de la tensión. Estas dos pendientes tienen que ver con la zona de la juntura, colector base, cómo se manifiesta. Cuando queda completamente evacuada la zona de la juntura, colector base sería TRB primero, y el TRB segundo es una pendiente mucho más pronunciada porque ya se evacuó prácticamente todas las cargas de la base. Respecto de cómo se manifiestan las cargas o la región de portadores, la remoción de los portadores minoritarios en la zona de la juntura, ahí pueden ver cómo se va removiendo de esta curva, pasa a esta, luego pasa a esta. Ahí terminé la zona drift y me quedo solamente con la base, que sería esta, y quedaría este último tramito, que quedaría
de cómo quedó, pero yo ya evacué toda la corriente de colector. Acá hay una descripción justamente de eso. Esta es otra manera, si yo lo hago con una pendiente exagerada, o sea, con una corriente de base no controlada. Esta pendiente tan alta hace que estos valores se vayan bastante más lejos, ahí no está muy exagerado, pero los valores son mayores. El tiempo de almacenamiento se reduce, pero los tiempos de retardo finales son más grandes. Y no se evacúa completamente las cargas de la zona del colector. Ahí pueden ver, en un tiempo sería esto, luego tiene esta forma, luego tiene esta, luego queda un remanente de corriente en el colector que está complicado de evacuarlo. Después lo termina evacuando, pero lleva mucho más tiempo. Lleva mucho más tiempo evacuar las cargas de la zona del colector, sobre todo de la zona drift. Si está apagado con una corriente de base, con una pendiente descontrol, o sea, con una pendiente muy abrupta. La forma de la pendiente de decrecimiento es decisivo en los transistores bipolares. Respecto de las pérdidas de conmutación, esta zona, que sería la caída de tensión de la zona drift, en general es un valor al inicio, o sea, ustedes pueden ver que la caída de tensión de base emisor o base colector aumenta con la corriente colector. A medida que aumentamos la corriente de colector, pasa lo siguiente. Podemos ver caída de tensión en la resistencia RC y en la resistencia RE, pero esta BD, que es la tensión de la zona drift, depende de la corriente de colector. A medida que si la corriente es baja, esta caída de tensión es muy baja, pero si la corriente aumenta, esta caída de tensión puede incrementarse y entonces voy a ver una pérdida de conmutación mucho más alta. Conclusiones, digamos, la caída de tensión de conmutación del transistor bipolar se puede ver casi como una tensión fija, digamos. O sea, lo puedo ver así. La caída de tensión sería esta. Y las resistencias RC y RE son muy chicas. Está prácticamente descrito por la caída de tensión que hay en la zona drift. Es un valor bastante fijo, pero cuando empiezo a aumentar la corriente, ya estos valores empiezan a ser importantes y ahí sí empiezo a tener valores mucho más altos de caída de tensión directa. La caída de tensión directa, ¿por qué me importa? Y bueno, me importa porque es la potencia de disipación en continua o la potencia de disipación en conducción durante el transistor que esté saturado, que sería esta parte. Mientras el transistor está saturado, durante todo el proceso de saturación, me interesa mucho saber cuál es esa caída de tensión, porque multiplicado por la corriente es la potencia de disipación de continua, de conducción. Entonces, la forma típica de corriente de un transistor de saturación es esta. Primero, mantener fija la corriente, porque si no la mantengo fija no va a permanecer saturado. La saturación implica que mantenga fija la corriente de la base. Este sobrepico que ocurre es un sobrepico que es un proceso de modificación de la resistencia emisor base. La resistencia emisor base no es fija. Yo tengo un transistor. Lo que veo para allá como resistencia de base no es un valor fijo, es un valor que depende del proceso en que se encuentre. Cuando observa el transistor que está siendo saturado, la resistencia baja. Esta resistencia baja. Una vez que se saturó, la resistencia se levanta a un valor y se mantiene estacionario. O sea, es una resistencia adaptable o modificada por la situación de conmutación en que se encuentra. Sí, ¿alguien preguntó algo?
Bueno, acá van a encontrar, en el apunte, van a encontrar otra definición que hay en los libros, que es los tiempos, por ejemplo, los tiempos de saturación sería cuando la corriente comienza, perdón, los tiempos de conmutación, o sea, el estado de on, cuando la corriente, disculpen, acá lo estoy apagando, disculpen, acá lo estoy apagando. Cuando lo apago al transistor, desde acá hasta acá, o sea, desde un porcentaje acá de apagado, de corriente que ya está efectuándose el proceso de apagado, hasta que efectivamente la corriente de colector alcanzó el 10% de decrecimiento, ese es el tiempo de almacenamiento. Yo les comentaba que el tiempo de almacenamiento depende, estaba descrito de otra manera en el libro de Nernberg. Acá es la corriente cruza por cero y de base, y la corriente de colector pasa por el 90%, baja un 10%. Ese es el tiempo de almacenamiento. Luego, el tiempo de caída es desde el 90% hasta el último 10%. Este es tiempo de caída, que es T4. Y luego, desde el 10% hasta el último porcentaje, que en realidad suele ser desde el 10% hasta el 2% final, este tiempo es el T-tail, o T sub T, es el tiempo de cola. No está mencionado acá, pero es el tiempo de cola. Y el fabricante, no todos, pero algunos, describen un tiempo adicional que es el tiempo de cruce. El tiempo de cruce es el 10% de crecimiento de la tensión versus el último 10% de decrecimiento de la corriente, todo de colector. ¿Por qué describe el tiempo de cruce? Porque es el tiempo de la potencia de colector. Es el tiempo más importante para los fines de la potencia. El tiempo de almacenamiento no es tan importante para los fines de la potencia, porque yo lo estoy apagando el transistor, pero el transistor no se está apagando. Recién, al final, comienza el proceso de apagado. Es como un tiempo de retardo. ¿Y ese tiempo de retardo para qué me sirve? Y ¿cuál es la máxima conmutación que es posible con este transistor? Porque, por ejemplo, vamos a decir valores. Si tengo un tiempo de almacenamiento de un milisegundo, de un microsegundo, y yo tengo una frecuencia de 100 MHz. 100 MHz, como frecuencia de conmutación de un transistor cualquiera, con un ciclo de trabajo de 0,5, quiere decir igual tiempo encendido que de apagado. Eso es 0,5. El encendido y el apagado tienen el mismo valor temporal. Es decir, 100 MHz, esto es 10 microsegundos. Entonces, el T-on es 5 microsegundos. Si yo tengo 1 microsegundo de retardo, un 20% lo estoy perdiendo, porque yo le estoy dando un mando y él recién al 20% de ese tiempo recién está tomando acción. Es un problema que tenga un retardo tan alto. ¿Entienden por qué es tan importante el tiempo de almacenamiento? No para los fines de potencia, pero sí para los fines de cuál es la máxima frecuencia que puede utilizar un transistor o un dispositivo. Bueno, ahí tienen, para los fines de la potencia, esto es para el estado de saturación. Entonces, ¿cómo veo la corriente de colector en función del tiempo cuando lo estoy saturando? Es decir, el primer paso sería el TD, el segundo paso sería el T-rise, o el tiempo de crecimiento. El último paso sería el tiempo en el cual está conduciendo, que sería el tiempo de conducción. Luego, el tiempo de caída, que es el T-fall. Y luego, el último tramo, que es el T-tail, o el tiempo de
de cola. Diciendo todo esto, vamos a quedarnos solamente con la primera parte, que es durante el proceso de saturación. Luego acá tengo el proceso de apagado, que sería el proceso. Y este proceso es de conducción. Entonces, tengo tres procesos acá. Si me quedo solamente con el de conducción o el de on, lo analizo así. Tengo varias opciones. Que la corriente empiece a crecer y la tensión se mantenga máxima y recién al final decrezca a su valor prácticamente de conducción. Visto en términos de la potencia, sería así. Tensión, corriente. Corriente y de colector, tensión, colector, emisor. Estoy acá, ¿verdad? Si empiezo a incrementar la corriente, empieza a hacer esto. Hasta que llega a su valor máximo y luego la tensión decrece. Entonces hace esto. ¿Ok? Y se mantiene en un valor final que es la caída de tensión directa o de conducción. Este sería el peor de los casos. Entonces tendría el valor de corriente máxima, el valor de la tensión máxima sobre 2 por Teón, que es durante ocurra todo este proceso, que sería el área de un triángulo. Este segundo caso, este es el primer caso. El segundo caso sería si crece la corriente y la tensión simultáneamente decrece, que sería esto. Este no es un caso concreto de electrónica de potencia porque sería un caso de carga resistiva pura. No sería, digamos, tenido en cuenta en el análisis. Así que este caso me da también la curva, me da la corriente máxima, B máximo sobre 6 por Teón, que sería esta parte. Y luego tengo un caso ya muy extremo, que es que la corriente crece, pero la tensión se cayó antes. O sea, sería este caso. Corriente colector, tensión colector emisor. Disculpen, al revés. Tensión colector emisor, corriente colector. Sería así. Va para allá, luego viene para acá. Este sería el proceso. Va para allá y luego sube. Este no es un caso concreto, digamos, tampoco. Sí es un caso de, hay fuentes de alimentación o circuitos que hacen este proceso, pero son circuitos bastante complicados que requieren circuitería extra para hacer ese proceso. Se llama convertidores resonantes. Esos convertidores existen, no es que no existan. Es posible lograr esto. Bueno, entonces, en general voy a tener una energía del proceso de conducción, de encendido, una de conducción y una en el apagado. Y esa sería la potencia total ocurrida en la conmutación. Visto en términos del tiempo, si yo pongo acá potencia, tiempo sería una potencia para la energía, sub on, la potencia de conducción, de encendido, durante todo el proceso de conducción, que sería esta, que sería durante el transistor esté saturado, y luego el apagado. El apagado es mucho más y llega a ser, exactamente a ser. Este es WO. Esto visto en términos de potencia, digamos, en función del tiempo. Y ahí pueden ver las áreas, ¿no? Luego, podríamos elegir transistores colocándolos en serie, en paralelo. ¿Con qué objetivo? Transistores bipolares se ponen en paralelo si necesito una corriente mucho mayor que la que puede dar cada uno de ellos, para los cuales los transistores se ponen se conectan los
colectores, las bases y los emisores con una resistencia. Esa es la ecualización que se utiliza para los transistores de potencia. Es el emisor que tengo que ponerle una resistencia chiquita, pero resistencia al fin. Por ahí es donde se acomodan para que los tres puedan ser conectados en paralelo. Si no hago esto, uno de los transistores se va a llevar prácticamente todo, porque él depende mucho la zona base emisor, la caída de tensión base emisor. De esta forma yo estoy compensando esa caída. Acá en esta diapositiva lo que muestra es lo siguiente. Puedo hacerlo, esta resistencia es una resistencia de potencia, no una resistencia chica, una resistencia, al ser de potencia es una resistencia de alambre, y al ser de alambre es inductiva. Entonces, para compensar la inductancia, en general, lo bobino de una forma y de la otra la bobino al revés, y hago que se acoplen de manera tal de que si fueran solo dos, que se compense el factor de inductancia entre ambas, y de esa manera se contrarresta y se anula el efecto de la inductancia, porque son resistencia de alambre. Bueno, acá van a encontrar en los dispositivos que los transistores, en realidad, el beta se ve muy empeorado si el transistor es de alta tensión. Este es el beta para transistores de alta tensión y este es el beta para transistores de baja tensión. Lo mismo los tiempos y los valores de las curvas de los tiempos de retardo se reducen bastante si el transistor es de más baja tensión que si es de alta tensión. ¿Por qué? Porque el de más alta tensión tuvo que tener una región drift más ancha. Entonces, cuando más ancha sea la región drift, eso implica que el transistor va a tener más problemas, más defectos va a tener como dispositivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no pueden exagerar los valores de máxima tensión de los transistores. Es decir, si ustedes necesitan un transistor en una aplicación que tiene que ser de 500 voltios, no pongan un transistor de 1500 voltios o de 3000 voltios, no sé. Pongan transistores con un margen de valor máximo, pero no exageren los valores porque están, lo pueden hacer, pero tienen que ir a un transistor de mayor tecnología, mucho más caro, para un efecto que ustedes podrían lograr con transistores bastante cerca de los valores que ustedes necesitan. Así que no hay que exagerar con los márgenes máximos, digamos, del dispositivo. Respecto del punto de trabajo del transistor, bueno, hay un tema con la saturación del transistor. El tema es el siguiente. Si yo quiero elegir un transistor para saturar, me voy al datasheet y me dice que para una corriente de colector aplica una corriente de base en base al beta de saturación. Bien. Pero ¿qué pasa? El transistor, la corriente que pasa por el transistor, yo voy a dibujar una resistencia, pero en realidad es una carga resistiva inductiva. La corriente que va a pasar por acá, en realidad el transistor se comporta como una llave que cierra o que abre. La corriente que va a pasar por acá depende de la carga. No depende tanto del transistor. Entonces, el mando de la base queda supeditado a la corriente que va a pasar por la carga y no al revés. En aplicaciones lineales, ustedes definían y comandaban la corriente de salida en base a la corriente de entrada. ¿Por qué? Porque estaban en la zona lineal. Pero acá no están en la zona lineal. Cuando no están en la zona lineal, la corriente de base es un requerimiento en base a la corriente de colector. ¿Qué hago con la corriente de base? Defino si la llave va a estar abierta o va a estar cerrada, nada más. Si hay corriente, defino el valor apropiado, defino que la llave esté cerrada, y si no hay corriente o la corriente negativa, describo que el transistor esté abierto. Esa sería la descripción requerida con la base. Pero la corriente
de base depende de la corriente que tenga la carga en ese momento. Bueno, voy a cortar acá porque este tema es muy importante y necesitaría reforzarlo bien la clase que viene, y como ya estamos sobre la hora, así que si alguien tiene preguntas para hacer. No, profe. Bueno, detengo la grabación y después quedamos en línea cualquier pregunta adicional. Muchas gracias.